cazadores de fantasmas. Al principio intentamos ocultarlo, nunca le contamos a nadie porque hubiera espantado a los clientes. La inteligencia invisible. Si afectó a la actividad, bueno, no lo creo, no creo. No creo que haya afectado la actividad en absoluto. Me afectó a mí. Vi cosas que jamás había pensado ver en toda mi vida, porque soy muy escéptico al respecto. En alguna parte debe haber una explicación, porque lo que presencié fue fantástico. Sé que es así, que suceden cosas horribles, pero con nosotros fue sorprendente, feliz. Nos trajo mucha alegría a la tienda. Creo en Dios. Y si hay un Dios, hay un fantasma. David Fontana es profesor de psicología en la Universidad de Cardiff. También es una destacada figura en la investigación de lo paranormal. Además, es el presidente de la Sociedad de Investigación Psíquica. Se involucró en forma personal en una de las series de actividades paranormales más notables que hayan ocurrido aquí. Fui privilegiado en el sentido de ver tantas cosas a través de tanto tiempo, y hasta llevé a una colega para que fuéramos dos personas viendo qué sucedía. Ella también vio una serie de estos fenómenos. Estábamos seguros de que no había trucos en eso, no había ninguna duda. Estos acontecimientos tuvieron lugar en Cardiff en los últimos 5 o 6 años. Involucran a un espíritu, una presencia, una persona. Resulta difícil saber qué palabra utilizar para quien parece tener una personalidad alegre e infantil. Anteriormente se lo llamó el Duende de Cardiff, o sea, un espíritu incorpóreo. Pero aquellos que estuvieron en contacto con él lo llaman afectuosamente Pete. Ellos parecen sentir un afecto genuino por Pete. Es, si les agrada, el E.T. del mundo espiritual, alegre, travieso, caprichoso y amigable. Un día, creo que Ian estaba parado en el banco y algo le dio en el pecho, lo recuerdo bien, y cayó al suelo. Él lo recogió y volvió a arrojarlo a uno de los rincones del cuarto y de inmediato algún otro objeto, creo que era el mismo, regresó hacia él y dio contra la pared detrás de su cabeza. Él me miró, yo lo miré, recogió otro objeto y volvió a arrojarlo de inmediato y luego regresó otra vez. Esto se volvió algo normal. Jugó así unos 10 minutos o 15, pero esto se volvió normal y muchas personas arrojaban piedras a ese rincón, o tuercas y pernos, y 9 de cada 10 veces se los devolvían. John me dijo, dime si ves algo extraño. Extraño. Le dije muy bien. Lo siguiente que escuché fue ping, ping. Y John me miró y dijo, así comienza. Yo le dije, bien, ¿qué es? Él me dijo, créase o no, son piedras. Le dije, ¿de dónde vienen? Él me dijo, bien, ven al taller y te lo mostraré. Fui al taller y me señaló cierto lugar del mismo. Y era un rincón. Me dijo, toma una piedra y arrójala. Yo tomé una piedra y lo hice. Una fue arrojada directo hacia mí. No podía creer lo que veía. Me dijo, allí tienes, mira la pared. Yo lo hice y John tenía un estante con diferentes llaves. Dijo, mira las llaves. Una de ellas se balanceaba de un lado a otro y luego otra hizo lo mismo y antes de que me diera cuenta, todas se balanceaban de un lado a otro. Comencé a reír y dije, John, tenemos algo extraño en este lugar. Él dijo, lo sé, eso intenté decirte, pero por mucho tiempo dijo que sucedía en otro lugar, pero que pensaba que eran los niños que estaban jugando. Había uno en el piso de arriba. Y un día un gancho para papel cayó en el banco. Así que Richard lo recogió y dijo, eso es poco, Pete. ¿Tienes algo más? Con eso toda la caja de ganchos cayó allí. No rebotó ni nada, solo cayó. Nos miramos uno al otro y Richard dijo,
¿tienes algo de papel para esto? Y detrás nuestro flotaba una hoja de papel. Cuando la miramos era una orden para la librería. Subí a ver a la gente de arriba y le pregunté si era de ellos. Y me dijeron, es el pedido de librería de esta mañana. Le dije, ¿estos ganchos son de aquí? Y me dijeron, no, son los mismos que usamos, pero ¿de dónde salieron y cómo llegaron desde la oficina a mi taller? Bueno, no lo sé. Hay innumerables historias de Pete jugando juegos como ese, con todo lo que esté a su alcance. Está obsesionado con las piedras. Esto continuó así por 5 años, casi todos los días. En un periodo uno podía pedirle dinero, danos dinero, Pete. Y un penique, 2 peniques, billetes de 5 y monedas de 1 libra en ocasiones también. Nunca 50 centavos, no sé por qué. Siempre peniques, 2 peniques, y en 1 hora reuní 68 peniques, en 1 hora. Solo le decía, tráeme dinero, y aparecía desde la nada, arrojándolos a mi alrededor por todo el taller. Hace 2 años que estamos aquí, y en general logramos unas 5 libras al mes en monedas de 1 libra. Es un promedio, a veces puede ser más, a veces menos. Bueno, la última vez que recibimos algo fue ayer. Recuerdo que una vez estaba bebiendo una taza de té y luego de lavar la vajilla miré por la ventana y había una moneda en mi taza. Plop, un ruido en la taza. Mi esposa dijo, ¿qué fue eso? Somos ricos otra vez. Cuando Fred comenzó a recibir dinero, le aparecía en el parabrisas, simplemente lo encontraba. Pensamos, ¿por qué Fred es el único que recibe dinero? Para nosotros monedas y para Fred billetes de 5. Descubrimos que cualquier recorrido que hiciéramos había dónde apostar en la esquina y de tanto en tanto la gente iba allí para apostar y había un televisor en la cantina donde miraban la carrera. Caminamos hasta ese lugar, quizá encontrábamos a Fred y en el camino de regreso mirábamos el suelo mientras caminábamos y no había nada. De repente Fred decía, oh, miren eso, y había un billete contra la pared. ¿Sabes por qué a Fred? Todos mirábamos y no había nada allí, luego Fred miraba y allí estaba. Parece que a Pete le gustaba jugar con los juguetes de los niños, a veces con resultados destructivos. Estábamos hablando con un cliente y al día siguiente trajo un cubo mágico y otros juguetes. Uno era como un soldado y al día siguiente los pusimos en él. Ella dijo, dejen que juegue con esto. Así que los pusimos sobre el estante para que él jugara. Al día siguiente llegamos y al soldado le faltaba la cabeza. Estaba en trozos por el suelo. El cubo mágico. Le encantaba el cubo mágico. Uno nunca veía cómo lo hacía, pero lo poníamos en un rincón y... uno de nosotros estaba allí e intentábamos con otro cubo mágico para ver si lo resolvíamos primero. Ninguno de nosotros lo logró. Teníamos un código, la B para azul, y así. Y uno estaba en la sala bebiendo café. Lo desarreglábamos y al segundo alguien miraba y estaba todo bien, asombroso, absolutamente asombroso. Decidimos escribir la secuencia para los 9 cuadrados, B para azul, O para naranja, R para rojo, G para verde y así. Escribimos la secuencia y como había una especie de pila de cortadoras de césped, estaba como recostado. Cualquiera debía trepar para alcanzar este cubo mágico y hacerlo le llevaría un tiempo. Y cada vez que cambiábamos esta secuencia, siempre terminaba con azul, naranja y amarillo arriba, que interpretamos como B, O y niño. Pero lo más notable son las expresiones utilizadas por la gente que había tenido encuentros con Pete. Hay un profundo afecto, hasta amor. Es como si hubiera sido una mascota familiar. Yo le escribía y lo llamábamos Pete. No sé por qué. Pete se nos ocurrió. Así que le escribía todos los días. Escribía sobre un papel, le preguntaba su nombre. ¿Es John? ¿Es Alan?
y así lo dejaba hasta la mañana siguiente. Cuando regresaba, no había nada escrito en la hoja. Una vez le pedí que completara mi tarjeta de fútbol y había grandes cruces por todos lados. No la envié porque eran como de un niño. Recuerdo que una vez estaba lavando los platos. Yo los lavo en mi casa, créase o no. Mi esposa limpia y plancha, yo lavo los platos. Y los estaba lavando y mirando por la ventana del frente que da a la calle. Estaba en el último plato, como uno diría. Lo lavé, mis manos estaban empapadas y ¡psash! Una naranja vino desde la nada hasta el bol con agua y me cubrió de pies a cabeza con espuma. No podemos tener naranjas en casa. A Pete, como lo llamamos, no le agradan. Podemos tener mandarinas, manzanas, peras, bananas, de todo, pero naranjas no. Un espíritu incorpóreo, un espíritu al que la gente ama, es algo extraño. Pero lo más extraño es que este espíritu incorpóreo parece tener inteligencia. Puede aprender y adaptarse a los cambios en su ambiente. Otro aspecto de este caso fue que el duende, para usar una palabra mejor, parecía ser inteligente y responder a los pedidos de diferentes objetos. Como John dijo, a veces podía hallar cosas como llaves y destornilladores antes que él en el taller. Se las pedía y caían sobre su banco de trabajo. Un día pensé, veamos cuán inteligente es. Y recogí una piedra, la arrojé al rincón y recibí una de regreso. Luego intenté con otra piedra, luego simulé arrojarla, pero no lo hice y regresó. Pero la siguiente vez que lo hice, simuló arrojarla y no lo hizo. Así que aprendí con eso que él había aprendido lo que yo estaba intentando hacer. Luego de años de jugar, y digo jugar porque jugábamos con él, le decíamos a Pete, arrójanos una moneda cualquiera. Y veíamos que era inteligente. Pero si uno quería un toma, refiriéndose a un toma corriente donde enchufar una plancha o algo así, nos arrojaba una bujía. O sea que asociaba un toma con una bujía. Y era asombroso. Arrojaba todo lo que uno le pedía. Debemos anotar esto. Y arrojaba una lapicera. Algo simple, claro. Oh, deja de molestar, Pete. Debemos poner esto en orden. Y nos arrojaba un sujetador. El objeto que él asociaba con lo que estábamos hablando. Era tan bueno que dije, bien, Pete, eres inteligente, pero hay algo que no puedes darme o traerme, le dije. Y es un Rolls Royce. Y apenas lo dije y John era mi testigo. Un llavero de Rolls Royce se puso a mis pies, decía RR. Es asombroso. Cazadores de fantasmas. Pete, el duende juguetón, hizo sentir su presencia por primera vez en una tienda de reparaciones en Cardiff. En un momento, Pete se volvió totalmente adicto a esta pequeña placa de carburación de cortadoras. No podía resistir a hacer todo tipo de bromas con ella. Bien, atravesamos un periodo en el que estas piezas aparecían y desaparecían. Uno las dejaba en un lugar y a los 10 minutos no estaban y las encontraba pegadas en el cielo raso o luego las regresaba, así que comenzamos a jugar con ellas y a ponerlas en ciertas posiciones. Hubo un día en que estábamos cerrando y las pusimos en una posición donde todos pudiéramos verlas para ver si no estaban al otro día al llegar. Y luego cerramos la puerta, subimos al auto, los 4, y nos fuimos. Nos detuvimos en una tienda para que alguien comprara cigarrillos, Fred. Entró a la tienda y al salir estaba blanco como un papel y le dije, ¿qué ocurre? Me dijo, mira, abrió la mano y estaba su cambio, el dinero y una pieza de esas. Y dijo, debe ser una del taller.
Yo le dije, no, no creo. Él dijo, regresemos y veamos. Regresamos para controlar, abrimos el taller, abrimos la puerta y allí ya no había ninguna pieza donde las dejamos. Apenas unos 10 minutos antes. Y una mañana fui la primera que lo vi. Entramos y miré hacia el cielo raso y pensé, ¿qué es eso allí en el techo? No había forma de hacerlo, no había forma de colocar eso contra el techo. Lo retiramos y era un billete de 5 libras, enrollado, pegado en el extremo y pegado al techo. Esto sucedió durante una semana. Nos resultó divertido porque decíamos, ¿a quién le toca ahora? Una tarde mi esposa y yo cerramos la tienda cerca de las 5. Era una hermosa tarde de verano y fuimos a casa. Más tarde le dije, debemos comprar comida porque tengo apetito. Nos detuvimos en el camino hacia Coleridge, en Cardiff. Yo estaba sucio por reparar las cortadoras y me senté en el auto golpeando el volante del auto con la música. Al lado mío había un sujeto haciendo lo mismo porque estaría escuchando la misma música. Tenía la ventanilla de mi lado abierta y mi esposa entró a la tienda a comprar comida. Luego miré al cielo y había como una masa negra. Era como un trozo de tela negra que venía hacia mí. Entró por mi ventanilla, dio contra la otra, la mía estaba abierta y cayeron 5 piezas diferentes en el piso del auto. Había hecho un pastel y lo mismo le sucedió a mi cuñada ese domingo. John estaba hablando sobre cortadoras y otras cosas y... no podía creerlo. Coloqué el pastel sobre la mesa. Estaba sobre una base y cuando giré vi una pieza de carburador en medio del pastel y lo mismo le sucedió a mi cuñada. Ella tuvo la misma experiencia. Estas piezas están a la orden del día para los juegos y jugó hasta que se cansó y al final pasó a otra cosa, quizás llaves o algo diferente. Las cambió por completo. Habrá dicho, bueno, me cansé, pasemos a otra cosa. En la actualidad, parece que Pete se mudó con Fred, el cuñado de John, quien también trabajaba en una tienda de reparación de cortadoras. Fred ahora está retirado y es la única persona que sostiene haber visto a Pete. Era un niño vestido con ropa de los años 40, sin figura, sin rostro. Se podía ver el contorno. Tenía una especie de gorro de explorador en la cabeza y se podía ver el contorno de sus manos y de su rostro, pero uno no podía imaginar su cara. Estaba sentado en una especie de mueble donde había repuestos para las cortadoras. Allí me parecía desproporcionado. Su cuerpo comparado con su tamaño. Su cabeza debía estar en el techo. Es muy difícil de explicar, pero parecía muy desproporcionado. Bueno, esto sucedió varias veces. Diría que 4 o 5 veces vi a Pete, el duende. Recuerdo que una vez en que John armaba una cortadora. La estaba armaba el motor de una cortadora y había un perno que no podía aflojar. Y dijo, ven Fred, dame una mano. Así que yo sostenía la cortadora mientras él colocaba una herramienta e intentaba aflojar la tuerca. Y le dije, no mires hacia arriba, pero Pete está detrás de ti sobre el estante. Con eso, John lentamente giró para mirar y en ese momento debe haberse caído media casa y dio sobre la cortadora. Nos atemorizó y salimos para fumar porque nos asustamos. Otra vez yo cerraba el taller y Pete estaba en la cantina donde estaban las tazas de té y me estaba saludando con una mano en alto. Sin la mano, pero sabía que me saludaba por el movimiento del hombro. Yo caminaba lentamente porque estaba solo, estaba asustado y le dije, vamos Pete, debo irme a casa. Y desapareció por completo. Como hemos visto, esta historia desafía toda explicación racional. Nos deja opciones claras.
O descreemos de la variedad de los testigos, o tenemos preguntas muy complejas que responder. La ciencia no tiene mucho para decir que nos ayude. La ciencia es muy poderosa, muy exacta en sus áreas de definición, pero hay misterios en el mundo, hay cosas que no comprendemos y un buen científico mantiene la mente abierta, explora todo y luego saca sus conclusiones a partir de eso. La ciencia siempre se preguntó, aunque debo decir que en un sentido, ¿por qué muchos científicos no consideraron siquiera si los fenómenos paranormales existen o no? Simplemente asumieron que no existen. Y sus opiniones carecen de valor. No estudiaron el tema. Pero aún esos científicos que lo hicieron pasaron décadas estudiando, como el profesor William James o el profesor Sir Oliver Lodge, y su comprensión fue muy limitada. Y podría ser que el siglo XXI, si nuestra civilización sobrevive y si aún hay señales, podría ser que debieran darse cuenta de que la comprensión de la personalidad humana en sus aspectos no físico ni material va totalmente más allá de nuestra comprensión, más allá de los métodos de la ciencia como funciona en la actualidad. Eso no significa que no habrá respuestas, sino que será algo que será no previsible hoy. Pero luego, al comienzo del siglo XX, toda la física debió ser revisada debido a Einstein y a Becquerel, la radioactividad, la relatividad y la mecánica cuántica. La ciencia lucha por enfrentar fenómenos que en verdad aún no está equipada para comprender. No es que la ciencia pueda rechazarlos o probar que sean irracionales. Una inteligencia infantil simplemente está más allá de los límites de la ciencia. Pero no hay que negar las respuestas de las personas que sostienen haber interactuado con él. Ellos creen que es un espíritu esencialmente humano. Me di cuenta de que estaba viendo algo que otras personas nunca podrían ver. Y por un instante me sentí privilegiado. Y luego me volví indiferente sobre esto. Y creo que cuando sucedió, me alegró verlo irse y no creo que me agrade volver a verlo. Soy una de esas personas que nunca habían creído en nada, nunca. Debo ver las cosas para creer en ellas, pero luego de lo que presencié, ¿no es así? Me siento honrada. Creo que cuando hablas sobre algo, las cosas suceden. Usted podría irse luego de hacer este programa y yo podría inundarme de monedas hasta de 5 o de 10, lo que Pete decidiera darme. ¿Me lo dará? Lo cual es extraño, pero no lo lamento. Soy privilegiado.